primero que les voy a hablar es de la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es un cambio de rumbo, es un cambio de dirección. Entonces, hoy tenemos que tomar conciencia y decir qué le es agradable a Dios de lo que yo hago. Soy sacerdote, soy seminarista, soy diácono, soy católico, me gusta orar, me gusta la contemplación. Entonces, lo que tú ves que es un modelo adaptado, lo vas a fortalecer. Voy a mantener esto. Pero paralelamente a ello, a veces tenemos otras debilidades. A mí la gente lo que más me dice, doctor, la mentirita piadosa, la mentirita blanca. No son grandes pecados mortales, pero son debilidades. El carácter, el temperamento, la impaciencia. Entonces, que debemos conocer cuáles son nuestras debilidades. Y tenemos que trabajar para crear un cambio. Ahora pueden haber otras cosas más dramáticas. En México se me acercó un hombre muy grande. Quiero hablar con usted. Yo lo vi, es una cara de esos hombres que salen en las películas, los gorilas, los violentos. Y él era un sicario. Entonces, quiero hablar con usted. Digo, ¿qué me va a decir? Entonces, me llevó a un lugar. No quiero que se vaya, doctor, sin decirle algo. Desde que yo le escuché hace un año, yo decidí cambiar porque yo era un hombre muy malo. Entonces ese hombre decidió el cambio de rumbo. Entonces todos nosotros debemos hacer un examen de conciencia y reconocer cuáles son las debilidades que no le agradan a Dios. Yo era ateo, por ejemplo, yo no creía en Dios hasta hace 20 años. Entonces yo digo, vives en la oscuridad, eres un doctor, pero no conoces a Dios y no crees en el alma. Y con tu incultura, por ejemplo, cuando venía una pareja que vivían juntos sin casarse, pues yo les ayudaba a ser más felices, pero nunca les decía por qué no regularizas tu vida con Dios. Entonces, veamos lo que es ese panorama que no es adecuado para la vida del cristiano y hacemos el cambio de rumbo. Pero acá hay que valorar algo ya muy importante. Ese tu deseo interior de cambio no es una decisión tuya, como decir voy a ser ingeniero o me caso. Es fruto del soplo del Espíritu Santo. Y a veces no valoramos ciertos detalles. Muchos de ustedes tenían otros planes para hoy. Y de repente dicen, sí, voy a ir por curiosidad. O la diosidencia de que estaban hace 2 días en una conferencia o ayer y escuchan, el doctor va a hablar mañana. Entonces el Señor se sirve de todo ello para enviar su Espíritu. Y el Espíritu sopla, lo sopla años. A mí me debe haber soplado y resoplado, pero yo no le hacía caso, porque mi madre oró 25 años para que yo me convirtiera. Entonces un día el Espíritu sopla. Yo tenía 44 años, ahora tengo 38. Entonces me sopla y dice, hijo, y es hora. Y tú sientes que es hora. Entonces valoren en el deseo de cambio el soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres importante para Él. Y cuando el Señor dijo, yo me debo marchar, pero les enviaré el Consolador. Él les orientará, Él les recordará lo que yo les he enseñado y los orientará en los caminos de la verdad. Entonces es fundamental el cambio de rumbo. Tienen ese canto tan hermoso, ya no quiero ser igual, porque has tomado conciencia. Entonces cuando yo hago el cambio de rumbo, ¿cuál es el objetivo de ese cambio de rumbo? El objetivo de mi cambio es la unión con Dios. Yo me debo acercar a Él. Entonces cuando tú dices, sí, yo quiero a Dios, voy a entrar al grupo de los ángeles, voy a entrar a otra asociación, estás haciendo un paso que se llama conversión inicial. El objetivo de la conversión es la unión con Dios, pero Dios está allá, todavía no estoy unido. Entonces yo solo he hecho un cambio de rumbo. Me voy a hacer religiosa, me hago sacerdote, me hago un líder espiritual.
está bien, pero todavía no estás unido a Dios. Lo ves en la perspectiva, lo estás descubriendo, lo estás conociendo. Entonces, para ello, falta un paso fundamental, que es el de la transformación. Transformación quiere decir que para llegar a Dios, yo debo recorrer un camino. Y en ese camino me debo transformar, debo quitar las miserias. San Pablo en Efesios 4:22 dice, quítate esa ropa vieja y ponte la nueva, la del Hijo de Dios. Ha sido importante para mí haber sido ateo, porque no creyendo en Dios, ahora creo en Dios, he entrado con un espíritu crítico para buscar la autenticidad del cristiano. Hay algo que a mí me apena decir, que cuando era ateo yo no tenía un solo enemigo, pero desde que soy católico tengo muchas dificultades y las mayores son con católicos, que comulgan todos los días. Incluso gente que yo he conocido o he estudiado por ciertos talentos espirituales que tengo. Entonces impresiona, pero ¿cómo puedo ser católico y ser una persona tan agresiva, tan violenta, tan rencorosa? Porque la persona ha hecho el cambio de rumbo, pero sigue con la ropa vieja. O asimila ropa vieja, volviéndose soberbia, volviéndose orgullosa, volviéndose una persona distinta. Y eso no solo en los laicos. Una persona que ha sido religiosa, muchos como Lutero, como Erasmo de Rotterdam, eran teólogos, muchos han sido católicos y se han vuelto enemigos de la Iglesia. Porque hicieron el cambio de rumbo, lo vieron allá, pero el recorrido ya no fue siguiendo la doctrina del amor, sino que fue poniéndose una ropa inconveniente. He conocido casos de gente muy bien dotada, que un día se han hecho muy famosos y se han vuelto soberbios. Entonces estos son temas delicados que hay que trabajar. Y a nosotros nos hipnotizan ciertos elementos, pero nosotros debemos comprender de que el camino de Dios es estrecho y se hace en mansedumbre, en humildad, en el deseo constante de cambio. Entonces, no por ser ya sacerdote, no por estar ya en un grupo de oración, no por tener ciertas cualidades especiales, ya te has unido a Dios. Por eso, el tema de mi libro, La transformación interior a través de la vivencia humana, es un tema en el cual uno dice, a través de la vivencia. O sea, yo debo caminar y sudar y trabajar mi cambio, poco a poco. Un alcohólico en México me decía, doctor, yo he hecho todas las novenas para dejar el alcoholismo. He hecho hasta una que se llama la infalible, pero hasta esa me ha fallado. Entonces yo le pregunto cómo hacía y me dice, doctor, yo lo que hacía era rezar, irme a la catedral. Y claro, como cerca de la catedral hay varios lugares, yo tomaba una botella de alcohol. Entonces le digo, si tú quieres que la Virgen te ayude, tú no puedes entrar a una cantina. No dices que yo le pido a la Virgen que me quite las ganas de beber. Nosotros vamos a tener siempre ganas de todo, porque somos seres humanos. La Virgen, el Señor van a interceder, pero es su voluntad. No voy a ir a beber, no me voy a comprar alcohol. Ayúdate que te ayudaré. Entonces la transformación tiene que ver con nuestro trabajo personal. Eres imprudente en el hablar, dices cosas que después traen problemas. Entonces aprende a callar. La Virgen no te va a volver mudo. Vas a tener toda la gracia para crear el cambio. Pero el cambio lo tienes que hacer tú. El que tiene que cerrar la boca eres tú. Cuando Pablo, preocupado, desesperado, dice, quítame este aguijón, 2 Corintios 2:8, le dice, yo no te lo quito, porque hoy todo vale, todo se puede hacer. Por ejemplo, hay mucha tasa de divorcio en el mundo.
Los heterosexuales no se quieren casar ya, pero los homosexuales se quieren casar. Entonces, esos son los contrastes que tenemos en nuestra sociedad por el relativismo. Hay un pluralismo ideológico que te hace muchas propuestas. Yo no sé si han visto las noticias, yo estaba en Nueva York hace unos 10 días y hubo un movimiento de religiosas que estaban viajando a Roma para presentarle su protesta al Papa. Religiosas norteamericanas. Y han llegado ayer al Vaticano. Y su protesta es de que la mujer tiene que ser sacerdote, de que el matrimonio gay, que el aborto tiene que ser... Y son religiosas. Entonces, esta es la confusión que hay. Por eso es que ustedes, colombianos, son una esperanza, tómenlo en serio. Yo soy un hombre que estudia el cerebro, que estudia la conducta y viajo por los 5 continentes. Entonces tengo la autoridad para decirles, sabes, yo investigo, yo he ido a tu país, yo seguro conozco Colombia más que muchos colombianos, porque he ido a todas las regiones, a la mayor parte. Entonces yo puedo constatar la riqueza espiritual de ustedes, como puedo hablar del Uruguay, donde ustedes van a Montevideo, a la misa más importante del día, que celebra un sacerdote jesuita el domingo a las 10 de la mañana, y la población más numerosa es de 100 personas. Eso es lo más grande que tú puedes reunir en una misa de católicos en el Uruguay. Porque Dios no es una constante, no está presente. En ustedes sí. Entonces ustedes tienen que decir, Señor, yo veo un mundo con tanta confusión, queremos placer, materialismo, cada uno resuelve sus cosas, y lo más grave es el nihilismo. El nihilismo es, sin Dios se puede hacer todo lo que yo quiero. Y esa fue la propuesta del filósofo que odiaba a Dios, Federico Nietzsche, el que anunció la muerte de Dios. Entonces sucede, la sociedad nos invade, pero nosotros los católicos somos muy callados. Por eso yo amo y felicito este grupo, esta casa, esta gente de Los Ángeles, esta fundación, porque levantan una antorcha espiritual y dicen, aquí está Dios. Ese es un mérito, porque eso ilumina la oscuridad en la cual vivimos. Yo he estado en un país donde el gobierno estaba proponiendo los derechos sexuales y reproductivos. La niña de 13, 12, 14 años puede hacer lo que quiera con su cuerpo y el médico que la atienda está obligado a atenderla sin comunicar el hecho a sus papás, aunque sea menor de edad, porque ella es libre de hacer lo que quiera. 12, 13, 14 años. Y si este hombre es un pedófilo, es su naturaleza, tiene derecho de ser. Esa es la confusión. Creemos que porque levantamos la voz tenemos que tener los derechos humanos, pero nos olvidamos de las responsabilidades ante Dios. Y sufrimos las consecuencias por hacer leyes lejos de Dios. Y cada vez llegamos a mayores extremos. Cualquier persona, yo he estado en España, y a 50 kilómetros hay una ciudad donde el alcalde decidió hacer una exposición pornográfica de la vida de Jesús y de María, pornográfica. Y nadie dice nada, es la libertad de expresión, el arte no tiene límites. Entonces yo les digo, entonces le hago una propuesta, haga lo mismo con Mahoma y con Alá, hágalo. Pero no se atreven a levantar el nombre de Mahoma y de Alá, porque ellos vienen y los incendian vivos. Yo no digo que hagamos lo mismo, pero sí que tengamos el celo de orar. Nosotros no necesitamos salir a las calles, nosotros necesitamos ponernos de rodillas, con fe. Pero la oración del que ora bla 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 y de la oración del converso, del transformado, es distinta. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la influencia que yo recibo del mundo? Tengo esto, si yo no puedo evitar, yo vivo en este mundo. El mundo que a mí me rodea es científico, el 95% de los colegas científicos son ateos, ninguno cree en Dios. Entonces, pero no por eso yo voy a empezar a decir así, como son la mayoría, yo les voy a creer. Ahora, al lado de nuestra sociedad, con este materialismo, esta búsqueda de placer, vivimos una sociedad llena de información y comunicación. Vivimos, pero, gente que busca la objetividad. Hay gente como ustedes que buscan la verdad, que buscan de ser
de crear un mundo generoso donde la gente viva igual. Buscamos gente más responsable, nos preocupa nuestro ambiente contaminado. Yo escuchaba una noticia hace poco acá que decía, usen bloqueadores porque el sol estará muy fuerte. O sea, nos interesa saber algo del ambiente, cómo impacta en nuestro organismo. Y desde el año 90 hay un crecimiento espiritual. Hay gente que quiere buscar a Dios. Pero como no siempre están los católicos preparados, se van a las sectas. Me impresiona cuando yo llego a muchos lugares en su país o en otros de Latinoamérica, invadido de sectas. Estas sectas están enriqueciéndose con los católicos. Entonces, en el año 1900, 33% de los católicos, 33% de los creyentes en el mundo eran católicos, 33%. Ahora somos 16.74, la mitad. Porque yo no veo el celo en el cristiano. Ahora repito, la experiencia de ustedes es especial. A pesar de ello, 70% de los católicos colombianos no van a misa el domingo, 30% sí. ¿Pero por qué son más católicos? Porque el promedio de católicos que van a misa en Latinoamérica es del 12 al 15%. Ustedes siempre duplican. Pero a pesar de ello, no todos los colombianos católicos van a misa los domingos. Y he leído un documento que ha hecho un estudio, una universidad en Colombia. Los hijos de los papás que hoy tienen más de 30 años, sus hijos de 15, 18 ya no son tan católicos. Entonces hay que levantar, o sea, hay que detenerse y decir, no, para mí esta palabra es verdadera. En algún momento les presentaré el tema de las hostias que sangran, que es algo siempre que me piden, pero allá tú verás la realidad. Y a mí me gusta decirle al ateo, tú no crees en Dios, pero tú crees en la ciencia. Ahora yo te voy a mostrar este pedacito de pan blanco, transparente, y creemos, o sea, blanco inmaculado, creemos que acá en la hostia consagrada está presente el Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso me lo dice mi fe loca, porque tú dices que somos locos. El sacerdote consagra, solo hace una oración, no pone polvitos, líquidos, nada. Solo pone y consagra. Y hace una oración. Y pido que por el poder del Espíritu Santo, en el cual tú no crees, este pan se convierta en carne, este vino en sangre. Y punto. No ha cambiado su forma externa. Pero por fe, yo creo que esta hostia, en esa hostia está el cuerpo del Señor. Una mujer comulga la hostia, me ha ocurrido el año pasado en una ciudad de Centroamérica, se la mete a la boca y como a su hija la han matado hace pocos meses, ella está enojada con Dios. Qué atrevida. Dios, ¿por qué me hace esas cosas? Se saca la hostia y la tira al suelo. Y la hostia empieza a sangrar. Entonces yo le digo al científico, explícame por qué. Entonces ustedes y yo estemos felices porque este Dios que tenemos es verdadero, cumple su palabra y eres importante para Él, por eso estás acá. Por eso te ha bendecido de nacer en este país, te ha bendecido para ser una persona católica. Cuando yo era ateo, un sacerdote me entrevistó y le dije, ¿y por qué usted cree, por qué usted es católico? Le dije, porque me he adherido a la religión verdadera, me dijo, única y verdadera. Padre, no sea, por favor. Yo no le entendí, no le creí, no le hice caso. Pero hoy comprendo. Y me alegra decirle al católico, amigo, no te has equivocado, porque yo estudio esos frutos. Nuestro Dios es verdadero. Por eso es bella la expresión del Evangelio. Sus ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Nosotros nos enfriamos y vivimos nuestro ensimismamiento y vivimos nuestro nihilismo, nuestro individualismo, nuestro relativismo y escuchamos otras voces, perdemos esta esencia de la unión con Dios, porque no nos nutrimos de Él.
Si es que tú no oras, hasta dudo de tu santidad. Porque el que es santo tiene que nutrirse todos los días de la palabra de Dios, del sacramento. Si tú no lo haces, pues no sé cómo será tu vida privada. Por eso yo creo que estos momentos de reflexión son bellos, porque nos ayudan a descubrir dónde estamos. Hoy el dinero sigue siendo importante y ya no tenemos tiempo para orar. Yo respeto a toda persona que estudia. Yo soy un profesor universitario. Pero si por estudiar estás tan estresado que llegas a pelear a tu casa, si por estudiar ya no tienes tiempo de hacer una obra buena, si por estudiar ya no oras, entonces, ¿para qué me sirve tu tanto estudio? En el libro, porque ya se hace tarde, más allá de la razón, hablo de la experiencia profunda de Bertrand Russell, el filósofo matemático premio Nobel inglés. Él escribió un artículo famoso que se intitula ¿Por qué no soy cristiano? Él contribuyó mucho a que mucha gente no se haga cristiana, porque era pensador, filósofo, famoso. Pero él llega un momento que ya es anciano y dice, y ahora que la vida pasa, y ahora que las personas que me daban alegría se marchan y se mueren, ¿para qué es esta vida? ¿Para qué vivo yo? Y se angustia. Y es la angustia de la vaciedad interior porque él no tiene el gozo del Espíritu. Eso es lo que le ocurre al ateo. Eso es lo que le ocurre a la persona que hace sus propias leyes lejos de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que aferrarnos. Si nosotros tenemos la dicha de tener sacerdotes santos, religiosas buenas, católicos que se ocupan de nosotros, debemos aferrarnos. Porque el Señor dice, el que camina conmigo, no camine en la oscuridad. Cuando a mí las personas, sean laicos o religiosos, me hablan de crisis, la crisis tiene un elemento fundamental. Podemos tener cuadros depresivos, un divorcio, una separación, un fracaso económico, lo que sea. Pero la crisis empieza cuando tú empiezas a alejarte de Dios. Porque el que está con Dios tiene que estar pleno. Y por eso creo que debemos entender de que estamos confundidos pensando de que mi felicidad viene solamente de mi economía, de mi gozo profesional. Yo tengo un director espiritual que tiene 86 años, vive en Bolivia, y es un hombre sabio, gracias a Dios sanísimo, más sano que yo. Pero es sabio, es profundo. Su habitación es pobre, humilde, su cama durísima, en su ropero pues entran 3 camisas, lo que necesita para cambiarse. Pero tiene siempre una alegría interior. Y yo me preguntaba, ¿qué le hace feliz a este hombre? Y comprendí que estas personas felices, aunque no tengan dinero, ni fama, ni prestigio, aunque estén enfermas, aunque tengan un sufrimiento constante, tienen gozo interior, porque tienen el gozo de Dios, tienen el beso de Dios. Y por eso, a pesar de la miseria, del dolor, de la pena, tienen una alegría que el de afuera no la conoce. Cito en el libro, este libro nuevo que lo terminé hace un par de semanas, cuando la palabra sana me tomó 7 años y medio escribir este libro. Cito de un hombre que llega a Marrakech, en el África, un turista, y sabe que hay un hombre muy sabio. Y dice, yo quiero visitar a ese hombre sabio, quiero conocerlo. Entonces va a la casa del sabio y ve que tiene una cama, una mesa, un par de libros. Y le dice, pero ¿y dónde están tus muebles? ¿Dónde están tus cosas, tu riqueza? Y le dice al turista gringo que le fue a visitar, ¿y dónde están tus muebles? ¿Y dónde están los tuyos? ¿Y dónde están tus riquezas? Ah, le dices que yo soy turista, yo estoy de paso. Y el hombre le dice, yo también estoy de paso. ¿Te das cuenta? Ese es el pensamiento profundo. Ahora, eso no nos tiene que evitar
de que eres joven, estudiar, de progresar, de multiplicar tu economía si puedes hacerlo y lo quieres, pero no vendas tus valores, no vendas tu alma por eso. Ustedes han escuchado que el dinero no hace la felicidad, ni la riqueza tampoco. Porque esa es la diferencia entre la felicidad humana, terrena, mundana, y el gozo interior. No te lo cambies el gozo interior por nada. Yo tengo 63 años. Trabajo hace más de 35 años estudiando el cerebro, con miles y miles de experiencias profundas, íntimas, con la gente. Porque el neuropsicólogo clínico goza de la intimidad de la persona. Entonces, en esa experiencia profunda, yo veo que la persona que tiene gozo ha conquistado la mitad de su objetivo. Lo otro ya es trascendencia. Entonces hay que trabajar para que no te maree la economía actual. Dale tu tiempo a Dios. Comprende que vienes de Él y a Él tienes que volver. No descuides lo que tienes que hacer en la tierra, pero recuerda de que vienes de Él. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Qué hermoso pensar, cuando yo era ateo y leí estas cosas porque estudié en un colegio católico, cuando ya era más profesional y contaban de que Dios creó todo, pero ya estaba formado en el pensamiento de que somos fruto de una evolución y que el Big Bang fue solo una casualidad. Sientes el vacío, porque todos tenemos lo que se llama en teología la religación. La religación es como una especie de genética espiritual. Es lo que te hace pensar en Dios, aún siendo ateo. Hay un biólogo famoso, se llama Richard Dawkins, profesor de la universidad en Gran Bretaña. Entonces, él odia las religiones. El libro más importante de él se llama El espejismo de Dios, o sea, Dios no existe, es un espejismo. Pero yo pienso que toda su inquietud para combatir la religión viene de la desesperación interna de no encontrarlo, porque siempre lo busca en el lugar equivocado. Pero para combatir la religión ha estudiado la Biblia y sabe la Biblia más que muchos de nosotros. Pero no le busca con la perspectiva de la gracia de Dios, del Espíritu, sino cómo hago para inutilizar. Incluso como es biólogo, le ha criticado a Dios porque el sistema auditivo tiene ciertas formas. Le ha dicho, esto no debería ser así. Pero él es famoso. Entonces, ¿se acuerdan que ha salido una campaña en autobuses que dice Dios no existe, así que vive tranquilo? Eso lo ha hecho él, porque él no quiere que se hable de Dios. Pero esta persona también tiene la religación. Por eso los mayas, los incas decían el dios sol, Quetzalcóatl, la serpiente. Los indios pieles rojas hacen su tótem en madera, porque todos buscamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el hombre y la mujer conciben un hijo, en ese momento Dios sopla el espíritu y todos nosotros le vemos a Dios en la experiencia espiritual. Todos tenemos el conocimiento de Dios, porque es el que nos sopla y nos da su imagen y semejanza. Y ese recuerdo, que el teólogo Otto llama religación, es el que nos hace tener ansia de Dios. Por eso es bello el Salmo 42 cuando dice, tengo sed de ti. Yo he visto retiros espirituales a las monjas de Calcuta todos los años, hace 6 retiros ya. Y ellas tienen la frase escrita en todas las páginas, I thirst, tengo sed. En los dos sentidos, el Señor que dice, tengo sed de ti, y la sed que tú debes tener del Señor. Por eso es de que estos momentos nos tienen que ayudar a encontrar
esa relación con Dios. Y por eso es que la transformación se hace fundamental. Pero no lo puedes hacer sin el Espíritu de Dios. Me impresiona que la cita del Génesis 1:2, después de hablar del concepto de que al principio todo estaba vacío, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El gran fracaso del hombre moderno es haberse olvidado de la dimensión espiritual. Porque lo más bello del hombre y de la mujer es su naturaleza espiritual. Escribe San Pablo en una carta a los Gálatas 5:22, cuando dice, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la tranquilidad. Entonces, si tú me dices, estoy en crisis, estoy en conflicto, peleo, estoy apagado, es que tu espíritu lo has dejado anestesiar. El Espíritu es muy fino, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para ayudarte, pero tienes tú que tenderle la mano. Él no impone. Él no dice, dame tu mano, te voy a jalar. No. Es tan fino y delicado que espera que tú le entregues tu mano. Por eso es de que cuando las personas, aún siendo religiosas, me refiero siendo laicos, cristianos, comprometidos o no, siendo personas que hablan de Dios, si no tienen ese gozo interior, si no tienen esa paz interior, pueden ir a misa el domingo, incluso escribir un artículo de teología. Pero ese es su espíritu humano, es su espíritu intelectual. No está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te da paz. Y por eso debemos tomar conciencia de cómo somos, qué hacemos, por qué somos como somos. Entonces la transformación tiene que trabajar en dos niveles, la condición humana y la condición espiritual. ¿Por qué soy como soy? Yo soy una persona culta, mi profesora, Premio Nobel de Medicina Rita Levi Montalcini, Premio Nobel, claro, pero atea. Entonces será culta, será doctora, pero no tiene la sabiduría de Dios, es una ignorante. Y por eso es de que nosotros debemos entender por qué conviene, entender para qué estamos. La ciencia te puede decir, pesas tantos kilos, te ves jovencita de 40 años, tienes tanto de grasa, tienes tanto de colesterol. La ciencia puede describir tu naturaleza, puede describir las leyes que rigen el mundo, pero no puede decir para qué vives, no puede decir cuál es el sentido de tu vida. Eso solo lo puedes entender a través de la fe. Cuando yo era ateo, mi maestro, también Premio Nobel, Jean-Paul Sartre, filósofo, decía, más allá del hombre, la nada. La vida es un sinsentido. El hombre vive solo para sí, solo en sí. Más allá, la nada. Somos echados al mundo. Esa era la filosofía. No había la esperanza, no había la ilusión. Menos la proyección en Dios. Entonces es aquí que tú te preguntas y dices, ¿para qué yo vivo? ¿Qué es lo que le va a dar sentido a mi vida? En Éxodo 3:12 leemos, yo estaré contigo, le dice Dios a Moisés, y esto te servirá de señal de que yo te envío cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Vendrán a este monte y me servirán aquí. El Señor le ha hablado a Moisés, le ha dicho, les dirás que yo soy, te envía, y que yo he escuchado la angustia de mi pueblo, por eso te envío. Pero cuando tú lo hagas, vendrán a este monte y me servirán acá. En cambio, el hedonismo, el nihilismo, la nueva era, nos enseña que en nosotros está todo. Por lo tanto, no necesitas de Dios. Por eso hay que tener conciencia. Acá tienen seguro en su librería muchos temas para orientarnos. Sí, doctor, pero este autor habla también de San Pablo, claro. Porque si te habla del diablo, tú no leerías ese libro. Pero son astutos, tienen que atraerte de alguna manera.
Por eso hay que tener juicio cuando nosotros leemos un libro. Entonces tú vienes de Dios y vuelves a Él. Y como buen hijo estás para ocuparte de las cosas del Padre. A que a Moisés le dice, vendrás a este monte y me servirán. Mateo 10:24, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿cómo podrás amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Primera de Juan 4:20. Entonces yo, por la revelación, y nosotros creyentes por el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Él es el que te hace clamar, Abba, Padre. A mí me encanta, y se los hablo como investigador, me gusta estar ante el tabernáculo. Ayer, después de la conferencia, hubo una misa. El sacerdote, como muchos sacerdotes de ustedes, fue muy reverente. Y es muy bello saber de que cuando vas a comulgar, vas a recibirlo al Dios vivo. Y tienes la experiencia de encontrarte con Él. A mí me sorprende cuando dicto retiros de 4 días, por ejemplo, que cuando les digo ahora tienen 1 hora de meditación, al menos 80% de los católicos van a meditar al parque, al jardín, no van ante el Santísimo. Y yo estudio, yo observo. Y después cuando ya les hablo, les digo, me ha sorprendido que ustedes no vayan a meditar ante el Santísimo. Esa es la prueba de que ustedes no están convencidos de que el Señor está presente y que te escucha y que está atento a tu palabra. Después de las alegorías ellos van, pero salen muy rápido. Entonces, si algo quisiera que se quede hoy, yo no me habría hecho católico si yo no hubiera estado convencido. Para mí no fue fácil porque hice investigaciones que no gustaban a muchos, como una imagen que es sangre. Entonces, hubo muchos combates, aún dentro de nuestra iglesia, pero había que perseverar. Y Dios desde el 99 me regaba, 1999, la posibilidad de estudiar hostias sangrantes. Y es ahí donde se me abrieron todas las puertas de la iglesia, porque yo estaba demostrando que la enseñanza era verídica. Yo tenía las pruebas. Sí, pero la fe no necesita pruebas, sí, pero en esta sociedad se hace fundamental. Entonces, hoy que han venido ustedes, tengan esa certeza, pero hay que leer la palabra de Dios. Tienes que escucharle, tienes que nutrirte de su palabra. Si yo veo a una mujer bonita y los dos nos enamoramos, me ocurre con mucha frecuencia. Si ella me mira y yo le miro, y nos miramos y nos requete miramos, y no nos decimos cómo estás, salgamos, conozcámonos, la relación no crece. Si tú estás lejos, pasas a una iglesia, te quedas en la puerta, lo ves al Señor en la lejanía, pero ¿qué puedes ver desde lejos? Pero entras a la iglesia y te aproximas a Él y lo empiezas a ver de cerca. Eso es lo que le ocurre a mi personaje en el libro, porque ya se hace tarde, que él escucha una prédica de un sacerdote y se queda porque la palabra de Dios le atrae. Y así empieza la conversión de ese personaje. Lo llamo Renato para decir que ha renacido, pero renace a través de la palabra de Dios. Quisiera que cuando ustedes salgan de acá, nunca más piensen, estoy solo, estoy abandonado. Si tú piensas, yo sé que todos tenemos nuestros vacíos, nuestras crisis, pero que no te dure más de 2 días, más de 3 días. Nosotros en clínica decimos, si la depresión te dura más de 5 días, ya tienes que ir al médico. Entonces, en la vida espiritual, si tú permites que tu crisis espiritual dure tanto tiempo, es porque no estás interesado de que Dios te sane. Quieres seguir revolcándote en tu propio dolor.
Es así que nosotros debemos avanzar. Un mandamiento te doy, que se amen los unos a los otros, y así reconocerán que son mis discípulos. Fruto del Espíritu es el amor. Esta mañana veía una entrevista de CNN a una mujer coreana que la han llevado en California con engaños, pero a más de 30, para que sean prostitutas. Escuche, solo dormía 10 minutos al día porque la explotaban, y cada relación cobraban $160, y la han descubierto de recién esa red de traficantes de mujeres que las hacen prostitutas, y ella se escapó, por eso es que los han descubierto. Imagínense estos hombres que no tienen piedad, que secuestran a un niño para sacarle un órgano y venderlo, que recogen mujeres para hacerlas prostitutas. Esos hombres son individuos que han anestesiado su alma, por eso no tienen piedad, y por eso nos tiene que preocupar un gobierno como los que deciden vamos a aceptar la ley del aborto, porque deciden como personas pensantes, pero no bajo el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo veo conflicto, cuando yo veo pelea, cuando yo veo discusión, digo, el fruto del Espíritu es el amor. Si aquí yo veo este conflicto, es que el Espíritu de Dios no está presente. Así que cuando el Señor dice, yo te doy este mandamiento, sabía de que la condición para que tú ames es la naturaleza de tu espíritu. Entonces, ¿cómo vas a amar a una persona, un mundo, hacer buenas propuestas lejos de Dios? Y esta es una de las mejores definiciones en el mundo que yo conozco de amor, de caridad, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque hable las lenguas, ustedes conocen esta definición. Aunque yo haga muchas cosas, si yo no amo, nada sirve, porque la caridad del amor es paciente, amable, no es envidioso, no se engríe. Acá nosotros tenemos el consejo más hermoso de cómo hay que amar. Pero ¿por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos maltratamos? Yo, como les digo, he tenido experiencias muy especiales, pero yo he visto cómo las personas pueden cambiar, porque siempre va a haber una lucha entre la carne, lo dice Pablo, y el Espíritu, siempre. Pero el fruto del Espíritu es el amor y el fruto de la carne es la carne. Entonces, si yo soy un individuo que ignora la dimensión espiritual, lo que yo voy a hacer es ser solo carne. Entonces, no te asuste si soy dominante, autoritario, quiero dinero, quiero fama, quiero sexo, trafico en drogas, lo que quieras, porque no hay espíritu. La persona que tiene espíritu vive la caridad, la empatía en plenitud. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta conversión, de este compromiso? Porque nosotros, si somos tocados por la palabra de Dios, nuestro objetivo es el de ser servidores. A mí me alegran estos movimientos. Vengo ya hace muchos años a la fundación y me alegra cómo crecen, porque este es el fruto. Si fuera cosa humana, yo no pienso que hubieran hecho lo que han hecho. Pero cuando está el Espíritu de Dios y se trabaja en su nombre, es que las cosas crecen. Por eso es que a veces también nosotros no progresamos y nos volvemos tibios. Cuando yo era ateo, mi mamá oraba mucho por mí, ella era siempre católica. Yo nunca me he peleado con la iglesia, nunca he sido irreverente. Yo tenía pacientes, obispos, sacerdotes, monjas, nunca les cobraba porque decía, estos trabajan por el bien de la gente, pero yo no creía en lo de ellos, o sea que yo no era un rebelde. Pero mi madre oraba por mi conversión. Entonces ella me decía, hijo, ¿cómo te vas a explicar este cerebro maravilloso que tú estudias sin la mano de Dios? Entonces yo le daba las explicaciones biológicas de la evolución, de las reacciones bioquímicas,
Y estaba ciego, obviamente. Yo no creo que lo está haciendo bien, porque es la ceguera. Por eso es muy significativa la experiencia de Pablo cuando él es tocado por Dios en el camino a Damasco, pero queda ciego. Para mí, esos 3 días de ceguera, que tienen que recurrir al hombre santo para que le toque y le caigan las escamas. Yo he vivido con esas escamas más de 20 años y creía que lo estaba haciendo bien. Entonces, lo más dramático no es la ceguera física, es la ceguera espiritual. Ayer en las consultas que me hacían varias personas, doctor, es que mi marido se hace la burla de que yo soy católica, se ríe de lo que yo rezo. Entonces, no importa. Lo importante es de que tú estés convencida de la palabra y que te conozcan porque amas, porque sirves, no porque hablas demasiado. Y en Romanos 5:5, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este es el vigor que nosotros tenemos. Ustedes, por ejemplo, los colombianos en general, son amables, son educados. Esto es lo que se dice de ustedes también en el exterior y yo lo constato. Entonces, esas son cualidades que Dios regala en la esperanza de que tú las multipliques. Por eso es que tienen tanto éxito, por ejemplo, los sacerdotes que yo veo en Corea, en Japón o en Estados Unidos, porque son acogedores, porque son alegres. Entonces, esta disposición natural que ustedes tienen a ser amables, más el poder del Espíritu Santo, es lo que crea una excelente combinación. Es por esto que nosotros debemos entender el lugar que tiene el Espíritu en nuestras vidas. Si en ti está el Espíritu y tú lo reconoces, entonces el fruto de tu conducta será siempre el amor. Entonces, esas son las condiciones que nos tienen que animar a buscar la transformación interior. Aún en estas personas que yo veo con conflicto. Por ejemplo, ¿por qué les digo que veo cosas extrañas entre los católicos? Un periodista de un grupo que yo ayudaba antes me llama, me dice, doctor, quisiera entrevistarle. Entonces voy a su programa, me entrevista, pero después su grupo católico le dice, ¿por qué lo entrevistas si no es de nuestro grupo? Católicos de comunión diaria. Por eso es que yo me tuve que alejar, porque el acercarme les creaba más bien problemas. ¿Cómo puede ocurrir esto entre católicos muy inspirados? Donde hay división ya no está Dios. Y ustedes tienen que saber reconocer a los líderes católicos. El líder católico trabaja por la iglesia, no por su grupito. Este es mi grupito. Si estás en mi grupo, no puedes estar en otro. Nosotros tenemos que formar gente que sirva a Dios y esté para el prójimo. Entonces, ¿por qué las personas comulgan o comulgamos y después no cambiamos? Porque no nos hemos transformado. Entonces, acá vamos a entrar al tema de la transformación. Para seguir a Dios no me puedo quedar en la conversión inicial, no puedo quedarme en este momento de cambio de rumbo. Y escuchen, y estoy seguro que alguien se los ha dicho, pero ¿por qué voy a misa si yo no mato, yo no robo, yo no soy un asesino? Conversión, hemos dicho, es la unión con la búsqueda, cambio de rumbo, con el propósito de unirme con Dios. Pero lo que te hace unir a Dios es el recorrido de la transformación, porque es en esa transformación que tú te vas quitando la ropa vieja. O sea que sin transformación no hay conversión. A mí me impresionó cuando los críticos leyeron el libro, cuando la palabra de la transformación decía, el doctor habla de un aspecto que la formación espiritual ha ignorado. Hemos creído que era un salto a la santidad.
No, tienes que caminar profundamente. Ahora, cuando has hecho el cambio de rumbo, siempre hay cadenas. Cuando yo empecé a cambiar, yo tenía a mi pareja sin casar. Entonces yo quería avanzar hacia Dios, pero tenía una cadena. ¿Qué hago con mi pareja? Entonces había que cortar cadenas, había que resolver las cosas, porque si no, no puedes progresar. Entonces les decía antes, ustedes han sido tocados por el Señor, han dicho sí, quiero escuchar. Entonces lo que les pido es el compromiso. Quiero empezar esta caminata, me voy a decidir por Dios, autodeterminación, me voy a ir desapegando de lo que me impide unirme a Dios y voy a perseverar. No es fácil, te vas a caer, vas a rebotar, pero si caes y pierdes el rumbo de la conversión, tienes que buscar la reconversión. Esto quiere decir de que nosotros debemos trabajar con ayuda del Espíritu Santo, porque nada de esto va a poder servir sin su ayuda. Esta es la cita de Efesios 4, 22, 24, que me inspiró para el tema de la transformación. Dejando tu antigua conducta, despójate del hombre viejo, viciado por la concupiscencia seductora, renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del hombre nuevo, revestido en justicia y santidad verdadera. ¿Cuántos de nosotros, yo rara vez escucho que alguien me diga, doctor, yo quiero ser santo? Pero sí me dicen, quiero ser ingeniero, quiero ser político, presidente, pero no me dicen, quiero ser santo. Y tenemos conversaciones íntimas donde se puede hablar del tema. El catecismo enseña, el objetivo del Hijo de Dios es la santidad. Entonces, es este camino el que hay que recorrer. En 1 Corintios 5, 7 leen, purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva, y celebra la fiesta no con vieja levadura, sino con levadura de pureza y verdad. O sea, seamos personas que deciden el cambio. Cuesta. Pero yo creo que si tú te enamoras de Dios, si crees en esa causa, es necesario. Yo vivo ya como católico 20 años. Hay momentos en los que el recorrido es difícil. En los primeros 3, 4 años, varias veces quise abandonar la causa. Me espantaban ciertos grupos católicos. Pero comprendí la respuesta del apóstol. ¿Ustedes también me van a abandonar? Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso lo comprendí al 3er, 4º año. Entonces, desde entonces, nunca más yo tuve ni la idea remota de abandonar. Pero sí sientes la debilidad cuando quienes te deberían apoyar no lo hacen. Y cuando sientes luchas que debes hacer de manera solitaria. Pero ahí comprendes el poder del Espíritu. Si tú sigues teniendo ansia, si siguen abriéndose las puertas para ti, es porque yo estoy contigo y esto es importante, sigue. Además hay cosas que te vinculan con la gracia de Dios. Llego a una ciudad para presentar el libro de la transformación y llego enfermo, con fiebre. Llego a la casa que me va a hospedar y yo estoy en cama, no puedo. El doctor dice, el doctor no se va a poder levantar, así que suspenda. ¿Cómo van a suspender? Está todo anunciado, vienen de todas partes. De hecho empieza a las 7 y va a las 6:15 oro. Le digo al Señor, Señor, te pido un favor. Tengo que presentar este libro, como tú bien supongo que lo sabes. Empieza a las 7. Y yo te pido que si tú has permitido que me enferme, tú no me vas a sanar. Pero te pido que por favor me prestes salud por 3 horas. Nada más. Y después te pago tu fiebre, lo que quieras. Hermanitos, a las 6:30 yo estoy sano, totalmente sano. Me toma 20 minutos llegar al auditorio
Y todos dicen, pero ¿cómo han dicho que el doctor estaba enfermo? Hasta bien peinadito está. Me ven bien. Empieza a las 7 la conferencia, termina a las 10 de la noche y yo estoy totalmente sano y vigoroso. Termina la conferencia, doctor, qué lindo libro, qué bonito, vamos a cenar. A mí me gusta estar entre hermanitos, listo, nos vamos a cenar. A las 10:05 vuelve la fiebre total. Entonces tengo que irme a la cama, no voy a cenar. Pero Dios me prestó las horas que yo necesitaba. Entonces ves el convenio, ves el trato con Él. Un día se daña el proyector y aparece un alambre grande mostrando que se ha roto el proyector. Y faltan 15 minutos para la conferencia. Es en España. Me acerco a una imagen de la madre, le digo, Madre amorosa, yo tengo que hablar en 15 minutos sobre tu hijo. La máquina está rota, no hay opción de arreglo, ayúdame tú, envíame un ángel que me resuelva el problema, por favor. Voy a hablar de tu hijo. Yo me doy la vuelta, vuelvo y la máquina está perfecta. Entonces, ese es nuestro Dios, es nuestro papá. Por eso yo creo que a mí me falta boca para hablar de que hay que estar convencidos de este Dios vivo, que te creó con amor, te cuida con amor, te coloca en su mano para guiarte, te inscribe en su corazón y no te deja. Porque Dios te creó para llevarte con Él, no para poblar el infierno, no para hacerte sufrir a la tierra. Por eso son bellas estas vocaciones de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos comprometidos, porque ayudan a que la gente despierta y descubran su origen, de dónde vienen y a dónde van, y ayudan a que esa caminata de la transformación les ayuden a cumplir su objetivo, de encontrarse con su Padre. Un hombre una persona que esté en gracia, el catecismo explica, vive la vida en Dios. ¿Qué significa vivir en gracia? Que yo participo de la vida de Dios. Yo entro a su casa porque es mi Padre. Y para eso necesitas hacer de tu vida una bienaventuranza. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Qué quiere decir bienaventurado? El bienaventurado es el hombre dichoso. Y es dichoso porque se acerca al Padre, porque está junto a Él. Por eso una frase que quisiera que mediten en esta sociedad moderna es la distinción entre felicidad y gozo. La felicidad nosotros podemos obtenerla en muchas formas. Estás feliz porque tu hijo se ha graduado, estás feliz porque tienes una buena nuera, estás 3 veces feliz porque tienes buena suegra. Entonces, pero el gozo viene de Dios. El gozo es espiritual. Y en la adversidad, en la situación difícil o fácil, tú vas a estar con Dios. Tu vida debe enriquecerse de virtudes. O sea, nosotros no podemos ser banales, tenemos que buscar un camino de perfeccionamiento. Mateo 5:48, vivan, busquen la perfección como el Señor, como Dios. No vamos a ser perfectos, pero queremos seguir este camino de transformación y no abandonarlo. Pero para eso te tienes que nutrir de la oración y de los sacramentos. Y lo mejor que tienes para ello es la Eucaristía. Este es el mayor aporte que yo les puedo dar, hablarles de lo que es esta presencia del Señor en la Eucaristía. Nosotros por fe decimos que Cristo está presente en esta hostia consagrada. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero ¿cómo podría imaginar yo que los obispos, los cardenales, me entregarían unas hostias que sangran para que yo las pueda estudiar? ¿Y qué es lo que demostramos? Que de la hostia consagrada brota hostia y unas sustancias sólidas que luego se identifican como músculo del corazón. ¿Cómo empieza la primera investigación? Este padre es un sacerdote argentino, muy normal como todos, un buen sacerdote. Celebra la misa
Y cuando una mujer recibe la hostia en la mano, se le cae la hostia al suelo. La mujer sale de la iglesia, no se queda. Cuando hay un accidente, se cae la hostia, el padre hace algo, o tú, y comulgas. Esta persona se salió. Por eso pensamos que no estaba en gracia de Dios. Ella debe haber pensado, no soy digna, y se salió corriendo. El padre tomó la hostia y la depositó en agua. Pero la hostia, en vez de disolverse, como es norma, empezó a mostrar un líquido rojizo. Y toda la hostia se convirtió en esta sustancia rojiza. Yo voy a investigar, esto sucedió el año 96, pero a mí recién me invitan en octubre para poder ir a hacer este estudio. O sea que la hostia pasó 3 años en intemperie, sin que se haga nada. Yo voy a tomar las muestras y mientras entrevisto a los 5 sacerdotes testigos del hecho, me dicen que el día 8 de mayo del 92 otra hostia había sangrado. O sea, aquí tenemos 2 hostias, una que está ya seca, es la del 92, y otra que está en un tubito con agua destilada. Los sacerdotes, pensando que era mejor conservar la hostia en agua destilada, la pusieron en esta sustancia que destruye las pruebas orgánicas. O sea que lo peor que hicieron fue poner en agua destilada. Y a pesar de eso van a escuchar las maravillas que se han podido encontrar. Lo primero que se encuentra es que este es el informe de la doctora Sassó. Ellos el año 92 tenían una parroquiana que era bioquímica, tenía su laboratorio, y ella, la doctora Sassó, hizo el estudio demostrando que se trataba de sangre humana. Aquí está escrito, el informe es de junio del 92, pero descubre la fórmula leucocitaria. Si entre ustedes yo tomo una muestra de sangre, en el laboratorio pueden encontrar todos los tipos de glóbulos blancos que tiene su organismo. Eso ha ocurrido con la hostia. El estudio se ha hecho 2 veces y se han encontrado todas las fórmulas de glóbulos blancos, neutrófilos, monocitos, etc. Yo les voy a hablar después de los neutrófilos. Entonces, tengan presente de que cómo puede ser que en una hostia que adquiere el color rojo, definamos que se trata de sangre humana y que además tiene glóbulos blancos. 2 veces se hace el estudio. Lo que yo voy a estudiar entonces es una muestra seca y una muestra conservada en agua destilada. Son momentos de la toma de muestras. Aquí está, este es el pedazo que yo voy a tomar para la muestra. Si ustedes van a Buenos Aires, a la parroquia de Santa María, el lugar se llama Calle La Plata, van a poder ver esto acá, toda esta parte de la hostia que quedó. Esta es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que escribe el año 94 el cardenal Joseph Ratzinger, actual papa, pidiendo los informes. Yo los he entregado el año pasado. Estas son las 2 etiquetas de las 2 muestras que yo llevo a analizar a Forensic Analytical en California. Los estudios se hacen a ciegas, no se explica que esto viene de una hostia, sino que se dice, haga un estudio de esta evidencia. Ellos me van a decir todo lo que encuentran, pero no saben que viene de una hostia. El primer informe que entregan el 1 de mayo del 2000 dice, está en inglés, una muy baja concentración de ADN se ha recuperado. O sea, la sangre humana es de una persona como nosotros, tiene ADN. El ADN es la unidad biológica por excelencia del organismo. Gracias a eso podemos calificar a esta persona como un ser humano como nosotros. Su sangre deriva de alguien así. En marzo del 2000 me dicen, busca al profesor Lorenz porque hemos encontrado piel humana. Cuando me hablan de piel humana, el doctor Lorenz es un histopatólogo, especialista en tejidos. Pero yo, cuando él dice es piel, yo sospecho que no es piel, yo presiento que es corazón. Yo conozco algunas cosas de este campo. Entonces me fui donde el profesor Linoli a Italia, porque él había estudiado la hostia que sangró en Lanciano. Entonces él me dice, esto probablemente es tejido del corazón.
pero eso sí no es epidermis. Sin embargo, no me dice es corazón, me dice probablemente. El profesor Walker de la Universidad de Sydney, él dice, aquí hay células musculares, esto no es piel humana, pero observa que hay glóbulos blancos intactos. Ustedes saben que cuando una persona está enferma, tiene lesiones, los glóbulos blancos aumentan para poder afrontar la enfermedad, es parte del sistema inmunológico de defensa. En este tejido que los médicos están estudiando, observan glóbulos blancos intactos, pero a mí me llama la atención porque es el año 2000. Esta hostia ha sangrado el 96. ¿Cómo puede ser que 6 años más tarde existan glóbulos blancos intactos? Los glóbulos blancos a los 15 minutos, 60 minutos se han extinguido. Entonces a mí me sorprende y obtenemos estos tejidos. ¿Cómo se obtiene? La muestra coagulada se coloca en parafina. Entonces luego hacen un corte muy finito. Hay que hacerlo para la investigación. No piensen que le está doliendo al Señor, ay, me duele. La presencia del Señor es sustancial. Entonces es su presencia, pero no puedo decir estoy cortando el dedo, la cabeza. Estamos hablando del misterio de la presencia de Dios en la Eucaristía. Entonces no piensen que cuando se le pone al laboratorio la luz le quema, etc. Entonces este es el tejido que se obtiene de la parafina, se coloca en una laminilla de vidrio que es esta, y por eso ustedes pueden ver este tejido. Pero ahora comprendamos lo siguiente. ¿Por qué hay glóbulos blancos elevados en un organismo? Porque hay una lesión. Entonces aquí, este tejido nos está mostrando que está lastimado. Este es el tejido de un corazón sano en un libro de anatomía. Vean que estas estrías musculares son sólidas, casi 20 de abril de 2004. Él no sabe que esto viene de una hostia. Aquí está el profesor Lorenz, el que habla de los glóbulos blancos, aquí los muestra, son glóbulos blancos intactos. Este es Linoli, donde está diciendo, esto está todo el documento en Porque ya se hace tarde. Para la gente más atea ese libro es muy útil, porque ahí está la ciencia y la fe. Perdón, el libro se llama Más allá de la razón, no Porque ya se hace tarde. Entonces, aquí el profesor está mirando por el microscopio y dice, lo que ustedes me han traído, lo que yo estoy viendo, es músculo del corazón. Y como él ha escrito un libro sobre el tema, muestra en la imagen la parte del corazón. Aquí está. Dice, este tejido que ustedes han traído corresponde a este lugar. Pero cuando está mirando por el microscopio dice, your patient suffered a lot. Su paciente sufrió demasiado. Él no sabe que viene del hostia. ¿Por qué, doctor, mi paciente sufrió mucho? Porque aquí hay unos trombos y el trombo se forma por alguna lesión. Posiblemente a su paciente le han golpeado a la altura del corazón y le han provocado una lesión a las arterias que permiten que llegue la sangre al músculo del corazón. Su paciente ha tenido un infarto al corazón. Y él escribe en el informe y dice, 26 de marzo de 2005, las tiras, las estrías, contienen tejido del corazón que evidencia cambios degenerativos del tejido del miocardio con pérdida de estrías, núcleo pictónico, etc. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un ataque cardíaco, infarto del miocardio, debido a una obstrucción de la arteria que suple nutrición y oxígeno al músculo. La obstrucción puede ser resultado de esclerosis, trombosis o un severo golpe en el pecho, a la altura del corazón. Subrayo en rojo porque él en la conversación dice, debe haber sido un golpe, es lo que él más cree. Ahora imagínense cuando se le dice, doctor, esto no viene de un paciente, esto viene de una hostia consagrada. Él dijo, no creo, y casi le da un infarto. Ahora, cuando él entrega el informe final, aquí hay algo muy impresionante.
Dice, el corazón tenía actividad viva cuando se tomó la muestra. No se olvide que estamos hablando de investigación, vamos a descubrir qué hay. Un periodista dice, el doctor Castañón es un detective de Dios, entonces tengo que investigar qué hay. Entonces él dice, el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, el tejido estaba vivo. Doctor, ¿y cómo puede usted saber que esto ocurre? Dice, en el tejido hemos encontrado glóbulos blancos activos, intactos. Los glóbulos blancos solo pueden llegar al corazón a través de la circulación sanguínea. O sea que si aquí yo veo glóbulos blancos intactos, es porque aquí había sangre, había circulación constante. Entonces esto quiere decir que el momento que se tomó la muestra, el tejido estaba vivo. Y esto me llamó la atención, porque la doctora Sassó, la que estudió el 92, la primera hostia, en el informe que escribe dice, cuando yo miré a través del microscopio, yo veía que ese tejido tenía pulsación. Entonces, esta es una prueba demasiado extraordinaria de la presencia viva del Señor en la Eucaristía. Ahora, ¿cuándo sucedió el infarto? Yo tengo una hipótesis. Yo soy especialista en medicina psicosomática. Estudiamos el impacto de los factores psicológicos en nuestro físico. Si una mujer está yendo por la calle con su niño y ve que un hombre le arrebata el hijo, puede suceder que por el estrés ella empiece a sudar sangre. Pero no es que suda sangre. Los vasos capilares, ustedes ven personas un poco más rojitas que nosotros, porque tienen los vasos capilares muy externos, incluso se les ven las venitas. Entonces, cuando Jesús sudó, San Lucas dice, caían de su frente gotas gruesas de sudor mezcladas con sangre. Yo pienso que cuando el Señor oraba en Getsemaní, había llegado su hora, estaba estresado, estaba tenso. Entonces, cuando Lucas dice esto ocurrió, él está viviendo un cuadro que llamamos hematohidrosis. Hematohidrosis quiere decir que reventaron los vasos capilares por la tensión y salió sangre. Ese no es un cuadro raro, nosotros en clínica lo conocemos. Entonces, posiblemente, si el Señor por la tensión tuvo esta lesión psicosomática, posiblemente ese momento, el Jueves Santo, le dio el infarto. Porque él explica y dice, su paciente no ha muerto de infarto, pero quiere decir que él ha tenido el dolor del infarto todo el tiempo. O sea que cada que respiraba el Señor estaba lastimado, estaba dolorido. Esta es mi hipótesis, porque no veo otro momento. Podría ser que no hay un registro de que alguien le golpeó con una piedra o con un palo, porque al Señor lo han golpeado mucho. Pero, digamos, mi hipótesis es muy plausible, porque el cuadro del sudor obligó a reventar vasos capilares. Eso se necesita mucha tensión para ello. Posiblemente ustedes nunca han visto una persona tras sudar sangre. Pero yo creo que en esa tensión que el Señor vivió, era Dios, pero también era hombre, y sufrió y le dolió. ¿Cómo no va a estar decepcionado que lo van a traicionar, que su apóstol lo ha vendido? Y además yo sé, porque he estudiado místicos desde el siglo XII, que el Señor cuando exudó en Getsemaní, miraba el futuro de la Iglesia y vio las divisiones, vio los pedófilos, vio tantos males y dijo, para muchos este sacrificio que voy a tener no va a servir porque lo van a ignorar, empezando por Judas. Entonces, como hombre, yo pienso que el Señor sufrió y posiblemente este infarto que descubrimos en la hostia es de una persona que exudó esa noche, que tuvo el infarto esa noche. Ahora quisiera mostrarles lo siguiente. Este es el cardenal cuando yo le presento el informe, como otro colega
de Australia. Y este es el nuevo estudio que en estos días estoy terminando. El obispo me entregó esta hostia, es un obispo de las Américas, todavía no puedo decir dónde, y este es el estudio que se ha hecho el año pasado en California. Es tejido, el informe dice que hay músculo, pero no pueden definir si es músculo del corazón o es músculo esquelético. Yo les pido de verdad mañana, que es domingo, que en su misa me acompañen en la oración, porque todos los doctores que han visto este tejido me dicen: doctor, no podemos definir si es corazón o músculo esquelético. El otro profesor pudo hacerlo porque el tejido era largo y podía estudiar. En cambio, esta muestra tiene el tejido cortito, se ha hecho un corte transversal, o sea que no pueden ver por la forma. Entonces, en estos días hemos hecho un trabajo grande con una organización de laboratorios de Dinamarca, y ellos están haciendo ahora, pero en un país de las Américas, están haciendo el estudio para poder determinar con una sustancia especial si es músculo del corazón o no. Yo necesito saber si es músculo esquelético o corazón, con eso termino el informe, y a fines de agosto este obispo del lugar quiere darlo a conocer. Entonces recen para que por favor el Señor bendiga esta investigación. Pero lo que sí tenemos de esta hostia es el tipo de sangre. El tipo de sangre es AB. Y esto es importante porque la sábana santa de Turín tiene como tipo de sangre AB. O sea que coincide el tipo de sangre de la sábana santa de Turín con el de la Sagrada Hostia. Ahora, en 2010, para terminar este libro, Rastros de Sangre, Signos de Vida, yo compré una máquina que hace fotografías microscópicas por capas. Y hemos descubierto que debajo de esta hostia, coagulada desde el 2006, pero estudiada en febrero de 2010, la sangre está fresca. Está coagulada por encima, pero por dentro está fresca. Por eso, hermanos, yo les hablo con convicción. Esto no puede ser un invento. Cuando yo presento esto a médicos ateos, tiemblan, se asustan, porque sienten el peso de algo espiritual que los ateos sobre todo niegan. Porque yo le digo: tú eres un profesional, yo también. Aquí no estamos hablando de magia. Este profesor es tu colega, es experto en corazón. Pregúntale a él. Aquí está encontrando carne, músculo vivo. Y esto viene porque, miren acá, toda esta parte blanca es la hostia. Aquí todo esto es la hostia. O sea, ellos ven que es un pedazo de pan. Y no pueden explicar, además esto no pueden explicar. Les he dicho que les iba a hablar de los neutrófilos, macrófagos. Esta es la nueva hostia que estoy estudiando, y este es el momento en el cual los glóbulos blancos están trabajando, porque en este tejido hay una lesión. O sea, en esta otra hostia que estudio, otra vez sale el corazón de un Cristo lastimado. Cuando yo investigué el Cristo que sangra, otros días si me invitan y vuelvo, pues les presentaré un documental, Historia de un signo, sobre el Cristo que sangra en Bolivia, ya 500 veces, los documentales de hace un mes y medio. El Señor sangra. A mí, yo pregunté a un teólogo, le dije: dígame por qué sangra esta imagen. Y él dijo: lea Lucas 19:38. Entonces fui a ver la cita, y es la relación del ingreso de Jesús a Jerusalén, triunfante: bendito el que viene en nombre del Señor. Pero luego los fariseos se acercan y le dicen: maestro, haz que tus discípulos se callen, porque le reciben con bulla. Y Jesús responde con palabra profética: si mis discípulos se callaran, las piedras gritarán. Por eso sangran las hostias. Entonces, ¿por qué estas evoluciones? Para volver a dar majestad a la Eucaristía. ¿Cuánta gente que exagera en sus misas? Muchos no comulgan en gracia. Los que han ido a Estados Unidos tienen la prueba.
van a una iglesia católica y se comulga por filas. Todos comulgan, todos, obligatorio. Y yo les pregunto a los sacerdotes, ¿y usted cree que los 5.000 que han comulgado están en gracia? Ustedes confiesan los sábados de 3:30 a 4. Y todos se han conservado en gracia toda la semana. Es que hay muchos ultrajes. Aquí en Colombia, yo tuve que viajar a Pereira, esto no lo digo en público grande, el 6 de junio del año pasado. Porque unos jóvenes entraron a la iglesia, robaron las hostias, orinaron sobre las hostias, tomaron cerveza en el cáliz, se desnudaron y dejaron sus ropas sobre la Eucaristía. Aquí, y el obispo me invitó a dar una conferencia para este tema, para decirle a esa zona, ustedes han ultrajado el cuerpo del Señor. Y ha ocurrido en Nicaragua, ha ocurrido en Guatemala hace poco, en México. En Ecuador hemos encontrado una tienda donde vendían hostias consagradas a $5 para misas negras. Entonces hay muchos ultrajes. Yo pienso que por eso sucede, para decir mi palabra se cumple, pero por favor denme la reverencia porque están ante su Dios. Entonces por esta razón hay que entender esta presencia. Estos son, vean el tejido que tengo, ustedes lo ven un poquito grande, pero es microscópico. Entonces, por eso los doctores no pueden decirme, ellos dicen, por las estrías, sí puede ser músculo del corazón. Están viendo este tejido de músculo, estos glóbulos blancos, músculo, tejido adiposo, grasa. Esto viene de lo que Dios ha hecho con su mano. Esto lo ha hecho un humano. Esto también. Pero lo que ustedes aquí están viendo, esto viene del dedo de Dios. Esto no lo ha tocado nadie. A mí esto me impresiona. Yo les he hablado que yo he visto en el microscopio. Es esto lo que yo veo. Y es de un rosado bello. Y ahí es que yo pienso, esto no lo ha hecho ninguna persona humana. Esto tiene la firma del dedo de Dios. ¿Cómo no va a ser hermoso? ¿Cómo no te vas a inclinar como el incrédulo Tomás y decir, Señor mío y Dios mío? Por eso creo que estos son momentos, yo a veces vengo a hablar del cerebro, pero me dicen, doctor, tiene que hablar de las hostias, porque la gente quiere ver eso. Bueno, que sea un regalo efectivo para ustedes. Esto me ha hecho entender la importancia de la labor del sacerdote que consagra, de la vocación sacerdotal. Qué privilegio del sacerdote de consagrar y ponerlo al Señor cuerpo, sangre, alma y divinidad. Algo que nosotros los laicos, aunque seamos 20 millones, no lo podemos hacer, pero sí un sacerdote. Y aquí vean esta frase hermosa, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Entonces, esta es la prueba de lo que en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, definieron la transubstanciación. Es el momento misterioso en el cual el sacerdote consagra y el pan se convierte en carne, el vino en sangre. Yo personalmente, después de estas investigaciones, jamás me ha venido ninguna duda, por eso leo con respeto la palabra de Dios, me nutro de la palabra de Dios, leo el catecismo, veo con amor la vocación religiosa, sacerdotal, veo con alegría al laico comprometido, porque nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios aquí presente, un Dios a nuestro lado, y hacemos muy mal por cualquier cosa que nos sucede, imponerlo a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a semejante cosa? Nos atrevimos a Dios. Por eso el Señor dice, perdónale porque no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. Pero estas cosas nos tienen que elevar, hacernos caer las escamas de los ojos y mirar. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros fue crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas
para que no sirvamos más al pecado, como nos enseña. El hombre viejo fue crucificado. Entonces eso es lo que tú vas a hacer en tu camino hacia la transformación. Vas a eliminar, vas a crucificar lo viejo, aquello que no sirve, que no funciona. Y el Señor nos pide, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación.